Estamos en la carta a los Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versículos 22 al 25. En el domingo pasado estuvimos viendo las esposas con los esposos con las esposas, los padres con los hijos, y el apóstol Pablo nos está informando a través de la guía del Espíritu Santo a tener pleitos, porque si la esposa se siente amada y la esposa se somete, entonces todo va a estar bien. Los hijos deben de someterse a la autoridad de sus padres, porque es una bendición para ellos. Que los hijos se sometan a los padres es una bendición para ellos. No tanto el beneficio va a ser especialmente para los hijos, como dice Timoteo, ¿verdad? No, si honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, los días que Dios te dé en esta tierra se van a alargar. Es una bendición para los. Pero ahora vamos a tener una reflexión sobre la obediencia que el trabajador debe tener hacia el patrón. Y el apóstol Pablo estaba enseñando en Colosenses cosas prácticas de la vida que vivimos a diario, hermanos, pero nos va a aconsejar a los creyentes cómo debe de ser, porque los inconversos las cosas las hacen como ellos quieren, ¿no? Pero el creyente debe de estar sujeto a ciertos lineamientos que la palabra de Dios nos da. Entonces, vemos que tenemos que acatar entonces esa palabra en nuestra vida en cuanto a las relaciones empleado-patrón o empleador, ¿verdad? ¿Cómo debe de ser? Porque entre eso hay mucho conflicto, ¿no? En la Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero, hay dos cosas que fueron fundamentales en el tiempo de la Reforma y que fue una de las tesis que pegó Martín Lutero en una catedral. Y sabe que esas dos cosas, la primera, que es tan fundamental que los creyentes sepan, o por lo menos los que no son creyentes las conozcan, que es la salvación a través de la fe en Cristo solamente. Porque en el tiempo de Martín Lutero, los catolicismos enseñaban que la salvación había que comprarla, había que pagar indulgencias, había que hacer muchas obras para salvarse. Y otra de las cosas que entendemos ahora es que la salvación es solamente por la fe en Cristo, no hay más que hacer. Cristo, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, lo cual estamos celebrando hoy, en esta mañana, fue quien llevó nuestros pecados. Él pagó la deuda que nosotros teníamos delante de Dios. Una deuda que nosotros no podíamos pagar, porque la paga del pecado es muerte. Pero que muriera un pecador no tenía significado nada para Dios. Tenía que morir alguien que no tuviera pecado, y quien murió fue Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero, además de eso, también Martín Lutero sentó las bases para el sacerdocio universal. Es decir, que delante de Dios todos nosotros somos sacerdotes. En el tiempo de Martín Lutero, es decir, el clero católico, ellos decían, solo nosotros somos la máxima autoridad en el catolicismo. Decían el Papa, los cardenales, los obispos,
Los sacerdotes somos la única autoridad religiosa. Los demás creyentes simplemente son personas seculares. No tienen importancia para Dios. Pero Martín Lutero, basado en los pasajes de la Escritura, ¿no? Él dio por sentado que todos nosotros somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes, hombres y mujeres, somos sacerdotes de Dios. Ahora, en 1 Pedro 2:9, me gustaría que fueran ahí para que leyéramos. 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, ¿a quién le estaba diciendo Pedro esto? Le estaba diciendo a los creyentes: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Real sacerdocio significa que el sacerdocio era real para todos. Era real para todos. Ahora entonces, esto era el fundamento del cual Martín Lutero, se basaba para decir que todos somos sacerdotes de Dios. Pero usted me podría decir: hermano, pero ¿por qué no vamos a hablar del trabajo? Pues sí, por eso lo traigo en cuenta. Porque el trabajo de un sacerdote es mejor que el de un inconverso. Es decir, si usted es un sacerdote de Dios, el trabajo que usted hace tiene que ser mejor, porque es el trabajo de un sacerdote, no es de cualquiera. Ahora entonces, fíjense bien que cuando el apóstol Pablo escribió en la carta a los Colosenses, estaba hablando de trabajos que nosotros le llamamos seculares. Estamos hablando del panadero, del arquitecto, del albañil, estamos hablando acerca del doctor, de la enfermera, de la secretaria, del abogado, del que hace las tortillas, de la que hace las pupusas. ¿Y eso tiene que ver con Dios, hermano? Pues sí. Eso es lo que nos va a explicar Pablo aquí. ¿Tiene que ver eso? Sí, por eso el que hace pupusas tiene que hacer las buenas, hermano. Mejores que las que hacen allá los que son inconversos, ¿no? Porque los que son inconversos solo le dan mata casi a uno, ¿verdad? Medio gustado nomás ahí. No servían las pupusas, termina diciendo uno, solo era masa. Ahora, entonces, y el panadero tiene que hacer buen pan, ¿no? El creyente panadero tiene que hacer buen pan. Me decía un hermano que está en Estados Unidos: yo el pan de tal panadería no me gusta comprar, hermano. ¿Por qué? Le decía yo. Y no, hermano, ¿qué? No me deje que solo aire se come uno, lo muerde y no hay pan, nada, solo es aire. Quizás mucha levadura le echan. Bueno, entonces, hoy vamos a ver entonces esa relación que tiene que ver el trabajador cristiano, porque el consejo es para los cristianos, no es para los inconversos. Si los inconversos ahora ya no quieren ni trabajar, pues. Ya no quieren trabajar, y espero que los creyentes. Aquí oramos nosotros, todos los viernes oramos por los que no tienen trabajo. Pero sería una oración inútil si nosotros estuviéramos orando por los creyentes que no tienen trabajo y no quieran trabajar. Va a quedar inútil. Entonces, vemos, hermanos, en el versículo
22, versículo 22 del capítulo 3. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, el versículo 23, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Siervos, obedecer a todos, en todo a vuestros amos terrenales, a sus amos terrenales. ¿Y quién es un amo terrenal? Aquel que tiene su propia empresa, ¿no? Y le da trabajo a otros. Esos son los amos terrenales, o aquellos que están sobre la autoridad de otros, son los amos terrenales. Ahora entonces vemos, hermanos, que lo primero que está diciendo el apóstol Pablo, obedecer, significa estar bajo autoridad. Es decir, si yo soy un empleado, estoy bajo autoridad de otro que está más arriba que mí y tengo que obedecerle. Tengo que obedecerle porque estoy bajo autoridad. Pero usted me podría decir, hermano, pero es que usted no conoce el patrón que yo tengo. Es difícil, ¿sí? Pero no importa. No importa. Porque usted va a buscar trabajo y trabajo le dieron, ¿no? Y es difícil el patrón, pues tiene que aguantarlo, ¿no? Que quiere tener el trabajo. Pero ahora en este tiempo, por ejemplo, Jesús, fíjense bien, Jesús, ¿verdad que no habló en contra de la esclavitud? El apóstol Pablo no habló en contra de la esclavitud. Y en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Jesús y de Pablo, habían esclavos. Y los patrones, es decir, los romanos, que sobre todo eran los que tenían esclavos, eran crueles con los esclavos. Si para los romanos los esclavos eran animales, no eran personas, no tenían derecho a nada. Si lo único que le daban los patrones a los esclavos era comida para que no se murieran y los mantenían trabajando, ¿no? Y ropa. Era lo único que le daban, pero ellos no tenían salario, no tenían voz y voto de decir nada, ni de reclamar, ni de hacer nada. Hombre, si hubiera sido en este tiempo, la cosa fuera diferente. No, porque no se fijaron ustedes que unos doctores dejaron los trabajos por protestar ahí frente a los hospitales, ¿no? Y dejaron el trabajo ahí. Y los enfermos ahí no van muriéndose. Protestan en contra del patrón. Ahora entonces, hermanos, pero Jesús no habló nada de eso. Ahora, ese es algo que el hombre ha creado, ¿no? Tenemos derechos humanos. Ahora, entonces, pero significa entonces que lo primero que dice Pablo, tienen que obedecerle al patrón. Porque usted es un empleado. Es decir, aquí habla de siervo, pero siervo es lo que era un esclavo antes, ¿no? Ahora ya no hablamos de servidumbre de esa manera, ¿no? Ahora hablamos de patrón, relación patrón-empleado. Entonces, vemos que el apóstol Pablo está exponiendo el principio, siervos obedecer. Siervos obedecer a sus amos, a su patrón. ¿En qué tienen que obedecer, hermanos? Según el versículo 22, en todo. ¿Y en todo qué significa? ¿No? Pero aquí tenemos que aclarar algunas cosas. Todo lo que tiene relación con su trabajo. ¿Sí? Con su trabajo. Ahora entonces, imagínense que usted va a trabajar de ayudante de un albañil. El albañil está sobre el ayudante, ¿no?
Y el albañil le dice al ayudante, mira, hazme un poco de mezcla, no, hazme la voz y yo te la voy a, ¿verdad que no tendría ningún sentido eso? El ayudante ha sido contratado para hacer mezcla, no alcanzar ladrillo. Entonces, pero hay empleados que quieren mandar al patrón y ahí es donde está el problema. Ahora, en todo, fíjense bien, hay cosas que tenemos que tenerlas de hacerlas. Si el patrón le manda a usted a robar, usted no vaya porque eso ya no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Es decir, imaginen que un patrón que tenga usted dice, mira, yo tengo este trabajo aquí, pero de escogido, yo hago otro trabajo, ayúdame a apoyarme aquí. Y le dijera que le vaya a dejar unas drogas allá por un pueblo, ¿no? Pues no le haga caso, ¿no? Eso está prohibido por la ley. Que si lo agarran con eso, lo van a meter preso, ¿no? No significa que todo significa solamente lo que está de acuerdo a las autoridades, de acuerdo a lo que está establecido en la ley y lo que está establecido por Dios también. Ahora, entonces, dice también el versículo 22, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Muchos trabajadores, miren, están en el trabajo, ¿verdad? Están solos, pero cuando están solos, no están trabajando, solo están pasando el tiempo, matando el tiempo, ¿no? Y cuando llega el patrón, dicen a trabajar, ¿verdad? Dicen y hacer una cosa y otra, para que el patrón los vea como que son buenos trabajadores. Yo conocí a un profesor, no puedo hablar de los maestros hoy, un profesor que tocaba el timbre allá en la dirección para que entraran los estudiantes a recibir las primeras clases. En la primera hora, hermano, ni siquiera había iniciado el trabajo. Y resulta que entraba al aula, escribía una plana ahí y le decía a los niños, vaya, escriban en esta plana, háganla, y él salía con el diario para el corredor a estar leyendo. ¿Es correcto eso, hermano? No, le pagan para trabajar. Y cuando el director le reclamaba, no, hombre, llamaba un gran pleito. Un gran pleito y empezaba a sacar un montón de cosas, ¿no? Y entonces, cuando él platicaba conmigo, le digo, no, pero es que el director tiene razón, le digo, porque hay una ley que establece nuestros horarios de trabajo. Y cuando tú te sales a leer el diario, estás perdiendo una hora laboral. Y el patrón está perdiendo, porque no estás trabajando y le estás robando al patrón. Eso es correcto, hermano. Hacer ese tipo de restricciones. La mayoría trata de matar el tiempo. Y cuando mata el tiempo, usted no haciendo nada está robando. Ahora entonces, y fíjense bien, por eso no sirviendo al ojo, es decir, usted tiene que trabajar correctamente, sea que esté el patrón o no esté. Porque sabe una cosa, no lo está viendo el patrón, pero el patrón de patrones lo está viendo. ¿Y quién es el patrón de patrones? El rey de reyes. Él se lo está viendo. Y como somos sacerdotes de Dios, está viendo que ese sacerdote no está bien. El trabajo que nosotros hacemos, hermanos, en cualquier parte que hacemos, debería de ser el mejor trabajo. Y usted debería de ser el mejor empleado. Entonces, nosotros tendríamos que hacer las cosas con diligencia, no de brazos cruzados, no perezosos, con diligencia, ¿no? Si le preguntaran a Dios, hermano, en el trabajo que usted tiene, si le preguntaran a Dios, miren lo que le voy a decir. No si le preguntaran a fulano, su compañero de trabajo, no. Si le preguntaran a Dios,
está de acuerdo con cómo trabajó este siervo hoy, este día? Que la respuesta sea, hermano, sí, está bien. Si Dios dice que está bien, estuvo bien hecho el trabajo. Pero la mayoría de trabajadores no trata de divagar el tiempo, ¿no? Y yo me pongo a pensar que a veces mi hijo le da el día, trabajando al día con los albañiles y los empleados ahí, haciendo construcciones, y veo yo que casi no avanzan. Pero si les da por obra, no, hombre. En un día levantan una pared, pero grande, ¿no? Y no es el mismo trabajador. ¿Y qué significa eso? Que cuando están al día están matando el tiempo. Ahora, entonces, y otra cosa que dice el versículo, sino con corazón sincero, significa tener un solo propósito, que es cumplir con su trabajo y obligaciones de manera correcta. Es decir, no mintiéndole al patrón, no engañando al patrón. Ahora, y también otra cosa, debe de hacerse en el temor de Dios. En el temor de Dios. Y esto es importante, hermano. Porque el versículo dice, temiendo a Dios. El servicio al patrón tiene que hacerse con mucho respeto y reverencia hacia Dios. Y significa como que estás trabajando para Dios. Ahí estábamos haciendo esa viga cuando iban a entierrar este templo. Y habíamos como 3 hermanos ahí. Y eran como la 1 de la mañana, porque había que forrar esa viga ahí, porque el siguiente día iban a necesitar el espacio ya con la viga forrada. Y estábamos haciendo eso, y entonces con mucha dificultad, no teníamos buenas herramientas y todo. Entonces estaba costoso, ¿no? Y nos estábamos ya trasnochados, ¿no? Ya desvelados. Y dijo un hermano, que había quedado una orilla de esa viga toda chambona, ¿no? Mal hecha. Y dijo el hermano, ¿no? De todas maneras, no es nariz de santo, así dejémoslo. Pero viene otro hermano y le dice, pero esto es para Dios, hermano, no es para cualquier persona. Pues no, digo, hagámoslo bien. Cayó en razón, ¿no? Con temor a Dios. Todo lo que hacemos es para Dios, y para Dios debe ser lo mejor, hermano. Amén. Entonces, en el versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. La palabra todo significa todo, cualquier labor que usted haga. Por eso dice, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y si usted a lo que va a hacer, lo hace como para el Señor. Cuando mi hijo se fue para Estados Unidos, me decía que en los trabajos que él llegaba lo maltrataban. Más que unos chinos que trabajaban con unos chinos. Y me decía, hay ganas de no hacer nada, me decía, porque más que lo maltratan, unos lo insultan y todo vieran. Qué difícil la vida aquí. Bueno, le decía yo, pero si estás en un trabajo, hacerlo como para el Señor, no lo hagas como para el chino. Y vas a ver que te va a dar buenos resultados. Entonces, quienes recibían el beneficio de la atención eran los clientes, ¿no? No tanto el patrón, sino los clientes. Los clientes, si tú los tratas amable, y entonces esa venta va a ser mejor, porque la gente va a llegar ahí lo tratan bien a uno. Pero hay gente que tiene tienda de, llega la gente, buenas, ¿qué va a querer?
no, hombre, nada que se le ve con ganas de vender, ¿va? ¿Qué va a querer? Entonces, no, hombre, no dan ganas de comprar ahí, ¿verdad? Entonces, significa, igual también en las oficinas. Bueno, hoy lo tratan un poquito mejor a uno, pero antes, hermano, cuando llegaban las secretarias, no, hombre, las secretarias. Y ahora, bueno, todo ha ido cambiando un poquito, porque también en el área de salud, antes, no, hombre, cuando uno llegaba, hasta lo regañaban las enfermeras a uno, ¿no? Y ahora no, ahora cuando llega uno, bienvenido, está en su casa, le dicen a uno. Está en su casa, uno le dan ganas de ir a pasar consulta, ya va. Bienvenido, está en su casa. ¿Y cómo ha cambiado esto? Y el doctor dice, yo me llamo fulano de tal, soy especialista en tal y tal cosa, y estoy a sus órdenes. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? No me dan ganas de ir, papá. Pero, entonces, significa, hermano, que el servicio bueno debe de ser en todo, porque pues servimos, el servicio que prestamos es como que se lo estemos haciendo al Señor. Entonces, y cuando dice aquí que hacerlo todo de corazón, de lo más profundo de nuestro ser, de nuestro alma, debemos de hacer las cosas con pasión, con entusiasmo, con alegría, porque así debemos de servir al Señor, con pasión. Al Señor no le vamos a servir así a regañadientes, ¿no? Este hermano pastor ya me puso tal cosa, yo no lo quería hacer. Y yo, no, hombre, así no. Y el beneficio no es para el pastor, es para usted mismo que va a servir. Ahora entonces, y dice, entonces, el apóstol, Pablo escribiéndole a Tito, le dice en el capítulo 2 de Tito, versículos 9 y 10, dice, exhorto a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, oiga bien, que agraden en todo, que no sean respondones. Y esto de respondones, los empleados, se está mandando a una cosa. El hermano Lilo me contaba, yo vi el potrero que estaba todo montoso y hoy no lo mandaron a chapudar, le dije yo al hermano Lilo, ¿y cómo, papá? Me dijo. ¿Y cómo? ¿Y no se consiguen trabajadores? Y si uno consigue un trabajador, él quiere mandarlo, no quiere que uno lo mande. Y yo contraté dos hombres que me fueran a chapudar y les dije, usted va a entrar a las 6 de la mañana y va a salir a las 12. No, le dijo el empleado. Nosotros entramos a las 7 de la mañana y salimos a las 11. Si usted quiere y si no, no le trabajamos. Mira, el patrón nos manda. Ahora son los trabajadores que ponen el horario y todo. Bueno, de que les digo que no me van a trabajar a las horas que les digo, si quieren, pues. Respondones, ¿no? Y dice que al señor convino ir cuando lo vio llegar se decepcionó. Que iba el trabajador, decepcionado él. ¿Y por qué le digo que estaba decepcionado? Llegaron en calzoneta, y el chapudario en calzoneta, en gina. No llevaban agua y con el celular trabado aquí. Y dice que empezando a chapudar cuando el celular, saca el celular. No, muchachos, dice que le estoy pagando para que trabajemos, porque hables por teléfono. Bueno, si quieres, le trabajamos. Y no. ¿Y qué iban a avanzar así? Ahora los trabajadores ya con el celular casi no trabajan, solo miren en el celular.
Entonces, es difícil, ojalá que los creyentes no sean así. Entonces dice, no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Un buen creyente, un buen trabajador, la gente va a hablar bien de él, va a adornar la doctrina de Cristo. Pero un creyente que sea un buen trabajador, el patrón va a decir, no, hombre, y dice que es creyente, entonces no va a adornar la doctrina de Cristo, sino que va a arruinar todo, ¿no? Porque lo primero que dicen, y es creyente. Entonces, y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. Entonces, si estás trabajando, hermano, hazlo como para el Señor. Haz un buen trabajo, que la gente pueda hablar bien de ti. Entonces, debe ser en la empresa donde tú trabajas, en el lugar donde tú trabajas, no importa lo que hagas, tú tienes que ser el mejor trabajador. Ahora, en el versículo 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serví, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia, y el que hiciere, porque no hay acepción de personas. Bueno, fíjense bien, hermanos, que en el tiempo de Pablo los esclavos no tenían ningún premio por nada. Los esclavos no tenían salario, no tenían buena comida, y no podían reclamar para nada. Pero de esos esclavos se convirtieron a Cristo. Y Pablo les está diciendo aquí, bueno, a lo mejor el patrón no te va a dar 10 pesos más, o no te va a halagar por el trabajo que hiciste, pero del Señor tendrás la recompensa. El Señor tendrá la recompensa. No espere, hermano, quizás hay algunos que les gusta que los halaguen, ¿verdad? Que cualquier cosa, ¿no? Para sentirse incentivados. Pero el Señor está viendo tu trabajo. Y el Señor dice, bueno, aquí dice, del Señor recibirás la recompensa. Y la recompensa del Señor es mejor que cualquier otra recompensa que alguien te dé. Entonces el apóstol Pablo está diciendo aquí que los siervos cristianos entendían que tenían una herencia más allá de aquí, de esta tierra, en el cielo. Van a tener premios los creyentes, los buenos creyentes. Pero yo pensé, van a decir algunos hermanos, que por lo que hacía en la iglesia, por lo que hacía ahí haciendo la limpieza, predicando, a lo mejor orando, haciendo cosas así. No, hermano, aún por su trabajo allá donde usted lo hace. Por eso, por lo que usted hace. Y dice que el Señor tiene una recompensa para usted, porque el Señor está viendo qué es lo que hace usted. Ayer estaba viendo yo en un programa de televisión que llega una señora a comprar y una cajera le recibió un billete de a 20, lo metió y ella estaba gastando $10 la señora, y le dio un billete de a 20. Bueno, estaba gastando como 10, 50 de dólares. Y la señora estaba, bueno, la cajera recibió el billete de a 20. Y cuando la señora esperando el vuelto, no le dio un billete de a 10, porque me está debiendo todavía. No, le dijo la señora, si yo el billete de 20 no andaba más, me he ido a comprar a otro lado. Y la cajera se lo robó. Y
la cajera se lo robó. El billete de América, el $10 le robó. Hermanos, Dios está viendo todo eso. Atrás de ella estaban otros ahí. Y le dijeron a la señora, cuando la señora se fue llorando porque no le dieron el vuelo, se fueron detrás de ella. Los otros no quisieron comprar ahí. Y se fueron detrás de ella. Nosotros vimos lo que pasó. Y vimos que le dio un billete de 20. Entonces, pero el Señor, no llore, le dijo una muchacha a la señora. Aquí le voy a ayudar con esto que yo tengo. Y él le dio un dinero ahí, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? Hay cosas que la gente hace, pero todo lo ve Dios. Quizás los demás a lo mejor no te vean lo que puedas hacer. Si usted trabaja en cualquier compañía, empresa, todo lo que hay, pero no se robe nada. No se robe nada. Porque la gente ve, no, el patrón que no me está viendo, ¿no? Porque si se lo roba el ladrón, no se lo lleva. Aunque sea una cosa insignificante, para eso tiene una boca buena y le dice, me lo regala, patrón. ¿Verdad? Ahora entonces, y dice aquí, para terminar, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Entonces, hermanos, allá en el cielo recibiremos recompensas, tendremos por el servicio fiel. El Señor va a dar coronas, va a dar recompensas allá en el cielo. Tú tienes una recompensa en el cielo si eres un buen empleado, un buen trabajador. Entonces, vemos, hermanos, que el Señor está diciendo, no, todo va a ser bajo la justicia de Dios. Todo va a ser bajo la justicia de Dios. Fíjense bien que en el cielo va a haber la corona de vida para creyentes que han sido fieles a Dios en las pruebas hasta la muerte. Para creyentes fieles que hacen la voluntad de Dios. Y allí es donde cabemos toda la corona de justicia. Cabemos todos ahí. La corona de gloria para pastores que han sido fieles en su ministerio. Ahora entonces, ¿cómo es entonces usted, hermano? Para terminar, ¿cómo es usted allá en su trabajo? ¿Es fiel? ¿Trabaja como que trabajara para Dios, para Cristo? Porque hay una advertencia aquí en el versículo 25, ¿no? Dice, Él tratará con nosotros con imparcialidad en el tribunal de Cristo, porque dice el versículo 25, mas al que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Todos seremos juzgados, hermanos. Usted va a dar cuenta al Señor delante de Dios por su propia vida, su conducta, sus motivos, por su fidelidad a Él, va a ser juzgado. Por sus motivos, ¿no? ¿Por qué hacía las cosas? Ahora, entonces, vamos a tener recompensas cuando nosotros seamos fieles al Señor. Y el Señor va a juzgar con justicia, y el que no fue un buen creyente, así va a ser juzgado. Algunos dicen, no hombre hermano, si yo es que hacer una corona pelona que tenga allá en el cielo. No, hermano, y Dios no quiere eso, ¿no? Se va a notar que usted no hizo nada, hermano, tiene una corona pelona allá, ¿verdad? Entonces, para terminar, sigo diciendo, ¿no? Los hermanos que estaban en la comisión para el sábado, allí se van a portar bien hoy este sábado. Van a venir. Entonces, y a los patrones, para terminar, a los patrones les dice
Vamos a hacer lo que es justo y recto con nuestros siervos en el capítulo 4, versículo 1, ¿verdad? El patrón no debe pagar el salario a tiempo, no retener el salario al trabajador. El patrón no debe explotar al trabajador. Si trabaja horas extras, págueselo, ¿verdad? Págueselo. Y hay unos patrones que retienen el salario. No, eso no es justo. La gente trabaja por necesidad, necesita la plata, ¿verdad? Necesita la plata. Entonces, todos estos principios, hermanos, son para nosotros, para la vida práctica. Hoy hemos hablado acerca de la relación patrón-empleado y el servicio laboral que uno pueda prestar tiene que ser lo mejor. Amén, hermanos. Bien, oremos. Señor Dios Todopoderoso,